¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy nos vamos a meter con Carlos Rucauf. De todos los peronistas, el que más cargos públicos, electivos o ejecutivos ha ocupado en vida. O sea, de todos los peronistas, vicepresidente de la Nación, ejerció la presidencia en ausencia de Carlos Menem, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Trabajo, diputado nacional, canciller. Sin lugar a dudas, el currículum lo avala y la experiencia lo avala para tener opinión. En una época donde los argentinos llegamos a un fin de ciclo y en ese fin de ciclo faltan voces con autoridad de experiencia, Carlos Rucauf es una de ellas. Vamos a hablar de todo. Para Carlos Rucauf, la vacuna es indispensable. Y desde ese lugar, desde el lugar de Rucauf, escuchá las críticas al gobierno nacional. Habla de todo, le preguntamos por la economía, por el presidente, por Cristina. Un peronista de ley, marcado por la historia y que significativamente puede hoy opinar. Y por eso, y porque nosotros buscamos en estos días la opinión, a lo largo de este fin de año estamos escuchando a todos, los que piensan igual, los que piensan distinto. Vas a escuchar a Carlos Rucauf apoyar la Confederación Argentina. Vaya si tiene experiencia y mundo recorrido en la política argentina para que valga su opinión para alguien que ejerció la vicepresidencia de la Nación y la gobernación de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y dice que la solución es la Confederación Argentina. Sin más preámbulos, y en días en donde el gobierno intenta que el aborto llene las hojas de los diarios o tal vez trate de hablar de baja de imputabilidad para lograr que menores sean tratados como adultos, cuando el Estado renuncia a la obligación de criar a esos chicos para que no sean delincuentes. Un Estado que quiere ser un día el Partido Comunista Chino y al otro día quieren ser Bolsonaro. Un gobierno de patanes ridículos, sin horizonte, sin norte, sin brújula, que buscan todos los días estigmatizar la sociedad con discusiones absurdas de la falsa grieta, de la víbora bicéfala, a la cual le cortaremos la cabeza el día que le cortemos el cuello y se caigan las dos. Discutir si un chico de 15 años, homicida, debe ser tratado como un adulto homicida, no es la verdadera discusión de la Argentina de hoy. La verdadera discusión de la Argentina de hoy es por qué ese chico de 15 años, que nació con Néstor Kirchner en el gobierno, vivió con 2 mandatos de Cristina, 1 completo de Mauricio Macri y 1 año de Alberto Fernández, no se comporta como un niño de 15 años, preadolescente, sino como un asesino. La culpa es de la política, del Poder Ejecutivo, de la caterva de hijos de puta de la clase política. Ese chico nació hace 15 años. Y la política lo hizo delincuente. Ahora dicen que la solución no es hacer cargo a la política de los últimos 15 años por lo que hicieron con ese chico. Ahora la solución, si pudieran, sería la silla eléctrica para el chico, porque eso tapa las tapas de los diarios y ocupa la discusión social sobre la pena de muerte, que ya va a venir porque hablamos de aborto, ya va a llegar la pena de muerte a la tapa de los diarios porque alguien la va a plantear. Hay que distraerte, hay que entretenerte, hay que sacarte de la realidad. Voy a mostrarte en estos días, como te vengo mostrando, que somos carneros de la masonería. Bachelet dijo públicamente y se asumió como agente masón. Y dijo que el nuevo orden mundial va a ser masón. En Uruguay honraron la memoria de un expresidente y salió a la luz su reivindicación masónica. En la Argentina la lista es larga, pero mientras existe un peronista y un patriota, olvídense. Ese mensaje va para todos aquellos que pululan el mundo oscuro de las sectas clandestinas y satánicas, entre ellas la masonería. Besos para todos, nos quedamos con Carlos Rucauf.
Bueno, y en continuidad con lo que son las últimas posibilidades de tener información y análisis de primer nivel en este fin de año del 2020, que seguramente será inolvidable. Y no por ser un año que haya marcado la bonanza del pueblo argentino o de la situación global. Pero en medio de todas estas circunstancias, la Argentina siempre tiene tiempo y espacio para su particular manera de hacer las cosas. Y hemos entrado en un fin de ciclo muy particular. Se han ido físicamente de la Argentina grandes hombres y mujeres que marcaron una época. Y encontrar con quién conjugar opinión y experiencia se hace cada vez más difícil. Por eso recurrimos hoy a alguien que tiene ambas cosas, el valor de la experiencia transitada y ese tránsito de la experiencia en la administración pública y en el rol de Estado hayan sido siempre acompañados por el voto popular. Por eso, en estas circunstancias tan complicadas de la Argentina, donde a veces la opinión no tiene experiencia y la experiencia ya no tiene autoridad para la opinión, me meto con el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Rucauf. ¿Qué tal, Cunio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. No, al contrario, es un placer para mí. Rucauf, yo decía recién que está casi agotado en la sociedad el espacio de credibilidad al endoso de un cheque. La clase política hoy ha caído, y digo clase con algún sentimiento de dolor, ¿no? Porque los dirigentes políticos se han transformado en clase, están lejos de la gente, y hoy nadie le recibiría un cheque, ¿no? El endoso de un cheque, una operación tan simple y comercial que hasta un kiosquero o un verdulero la hace todos los días, y cuando endosa a alguien del gobierno, la gente dice, no, gracias, ¿no? Paso, ese cheque yo no lo agarro. Encontrar voces autorizadas con opinión, como puede ser la suya, cuesta mucho. Y fundamentalmente con los que están en el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que cambió tan radicalmente para que no exista la experiencia con opinión y el respeto a ese endoso que la gente ya no quiere? Yo creo que lo central es que justamente los políticos, en lugar de dedicarse a solucionar los problemas de la gente, hablan en un idioma que es absolutamente cerrado entre ellos. Entonces uno ve el debate de temas que no son los que le preocupan a la gente. Uno no logra encontrar un debate sobre cómo hacemos para que la pobreza no siga destruyendo a los argentinos, para que no se sigan cayendo empresas pequeñas y medianas, para que la gente no se quede sin trabajo. No ve la discusión sobre qué vamos a hacer con la vacuna, porque yo escribí un artículo hace poco que se titula ¿Queremos una cuarentena 2021? Porque pareciera que se busca eso. ¿Cómo puede ser que en el medio de un mundo donde el debate hoy es cómo se da la vacuna, cuáles vacunas, a quién se le da, acá se sigan discutiendo temas que le importan solamente a una minoría? Esto tiene mucho que ver con otro rol que usted cumplió, que es el de la Cancillería, ¿no? O sea, la política exterior es fundamental. Perón decía que la única política importante era la política exterior. Y la Argentina está desdoblada del mundo, va a contramano del mundo en su política exterior. En algunos lugares de la política exterior está ausente y en otros va a contramano. El presidente argentino hizo anuncios muy audaces con respecto al tema vacunación que ninguno de los grandes líderes del mundo se atrevió. El único en algún momento fue Donald Trump, que también le salió mal cuando anunció que antes de las elecciones iba a estar vacunando y tampoco pudo cumplir. O sea, todos aquellos que se aventuraron a vaticinar fechas, horas, cantidades de vacunación han fracasado. Pero particularmente Alberto Fernández hizo 6 veces un anuncio de vacunación y el último fue que iba a vacunar 10 millones de personas en diciembre de este año, o sea, el mes en curso. Esto desgasta mucho al hombre de poder. Usted ejerció la vicepresidencia de la Nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, fue canciller de los argentinos, fue diputado nacional. A ver,
¿Cuánto resiste la tensión entre la sociedad y sus líderes cuando los líderes no cumplen una y otra vez de manera sistemática las promesas de un tema tan delicado como el tema vacuna? Yo creo que además de la tensión por la falta de una respuesta concreta, si apareciera una respuesta, los errores anteriores, los argentinos tendemos siempre a olvidarlos. Porque si hay una respuesta, decimos, bueno, se equivocó en la otra, pero ahora viene. Yo creo que es muy importante explicarle a todos que para que una vacuna realmente funcione, tiene que haber sido estudiada tecnológicamente. Hay 3 lugares donde eso se estudia tecnológicamente, es decir, donde se sigue online el procedimiento de lo que se llama la fase 3. Pero eso no ocurre en los países que tienen una estructura más antigua. La ANMAT en la Argentina lo que aprueba es papeles, no aprueba un proceso, como ocurre, por ejemplo, para tomar una realidad concreta en la Unión Europea. En la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos está monitoreando 7 vacunas. Cuando digo monitoreando, es que los laboratorios le tienen que dar online y en tiempo real lo que está produciéndose. Recién ahí, el 28 de diciembre, ellos hacen la primera aprobación de lo que se llama Fast Track entre 3 y 5 vacunas. Lo lógico para la Argentina es que nosotros tomemos la experiencia europea que hace un sistema online de seguimiento y la ANMAT tenga eso como background. Porque entonces sí sabemos que la vacuna va a servir, cuál es la inmunización, cuánto dura, cuáles son los posibles efectos colaterales. De todo eso no habla nadie. A mí me alarma, porque tendríamos que estar teniendo primero eso claro y preparando un inmenso dispositivo a nivel nacional, provincial y municipal para poder vacunar en 2021, en 4 meses, antes que lleguen los fríos, a 20 millones de personas. Esto es una tarea ciclópea para cualquier gobierno, pero mucho más si se quiere hacer centralizado, que sería un error gravísimo. La conducción del proceso tiene que ser centralizada, esto es, se compran las vacunas y se traen a la Argentina, pero luego se debe descentralizar la ejecución. Esto debe ser a nivel provincial y municipal. Ya que lo vamos a hacer en verano, tenemos que hacerlo en lugares abiertos, hipódromos, estadios, cuarteles. Habría que plantear una infraestructura donde nuestras fuerzas armadas, ejército y fuerza aérea fundamentalmente, llevaran los preparados de vacuna a cada uno de los lugares del país y estos queden bajo la protección de un sistema donde las vacunas no se arruinen. Acá se está hablando de comprar una de las vacunas que se tiene que preservar a 70 grados bajo cero. 70 grados bajo cero en verano y en la Argentina. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde están los freezer para guardar esa cantidad de vacunas? Europa está comprando la vacuna que tiene menos 70 grados con la obligación del laboratorio que los vende de colocarlas con refrigeradores en los estadios donde se va a aplicar. Porque convengamos que para los laboratorios este es un negocio fenomenal. Son miles de millones de dólares que van a salir de las arcas de los estados para pasar a los laboratorios. Por eso, cada vez que se aprueba una vacuna, podemos ver un salto cualitativo impresionante de la acción de esa empresa en Wall Street. Entonces, esto es una necesidad para el mundo y los argentinos, pero además es un negocio fabuloso. Y en consecuencia es muy importante que le pidamos a los proveedores garantías para que nuestro pueblo reciba la vacuna de una forma tal que realmente inmunice y nuestra patria no tenga que sufrir en 2021 otra cuarentena que nos va a terminar volviendo más locos de lo que estamos y que además va a destruir aún más nuestra economía familiar y colectiva. Rucauf, usted, yo insisto, es un hombre con la experiencia de Estado. Usted fue jefe de Estado
y ocupó la vicepresidencia de la Nación y en algún momento también le habrá tocado reemplazar en su momento a Carlos Menem circunstancialmente como presidente de los argentinos. Usted sabe lo que es tomar decisiones. ¿Cuáles son las que usted hubiese tomado si a usted le tocara en estas circunstancias presidir la Argentina, diferentes de las que ha tomado el gobierno? Bueno, en primer lugar, me precontrataría las vacunas. Esto es muy importante. Hasta ahora se sabe de un solo contrato firmado por el gobierno argentino. Si usted no tiene precontratadas las vacunas, ¿cómo hace para lograr, en el medio de un mundo que las va a requerir, que nos lleguen las vacunas? Necesitamos vacunar, insisto, 20 millones de argentinos de todas las edades para cortar la cadena de transmisión. Esto es lo que explican los técnicos europeos y norteamericanos. No es cuestión de vacunarnos a los viejitos y al personal que está en el riesgo sanitario, personal de seguridad, personal militar, etc. No, hay que vacunar también a los efectores, que son los jóvenes, porque los contagiadores y supercontagiadores tienen entre 20 y 50 años. Entonces, lo primero que hay que tener es los contratos para comprar 20 millones de vacunas. No es necesario sacar un solo dólar hasta que la vacuna esté aprobada, pero usted tiene que tener precontratos. No se sabe nada de esto. Se sabe que fue una misión a Rusia, se sabe que hay un laboratorio argentino que junto a un laboratorio mexicano elaboraría la de AstraZeneca, pero no sabemos realmente cuántas dosis se han comprado, porque además cuando se hablan de 10 millones de dosis, en general son 5 millones de personas que se van a vacunar, porque casi todas las vacunas tienen 2 dosis. Entonces a mí me parece que es fundamental que en esto se tome una decisión estratégica, se nombre un general a cargo del operativo de dación de esta vacuna a las provincias, se haga un acuerdo provincia por provincia, qué van a necesitar, cuánto lo van a recibir, dónde lo van a recibir. Esto es logística. Logística para recibir lo que viene del exterior, conservarlo, mantenerlo, que no se arruine, logística para llegar a los lugares de vacunación y desde ahí logística para dar vacuna. Europa no la está haciendo obligatoria. ¿Pero qué está diciendo? Quien en junio del año que viene, 2021, no tenga el certificado de vacunación, no va a poder transitar de país a país en la Unión Europea, ni va a poder entrar desde nuestros países al espacio Schengen, que como usted sabe es la Unión Europea más otros países, no va a poder entrar sin certificado de vacuna. Entonces, si usted le dice a los jóvenes que van a ir a vacunarse, bueno, vaya a tal estadio, en tales horarios de acuerdo a la terminación de su documento, mantenga la distancia, vaya con barbijo que le cubra toda la cara, lo vacuna, le da el certificado y se retira por otra puerta del estadio o del hipódromo, del cuartel, usted logra un sistema de vacunación lógico, racional y seguro para nuestro pueblo. Esto es fundamental, que les demos garantía a nuestra gente de que se la va a cuidar en todo este proceso, porque va a ser largo, son muchos meses, y porque además está la amenaza, como digo, de que vuelva una segunda ola como la que volvió en Europa. Nosotros estamos los argentinos siendo liberados ahora cuando había menos contagio cuando nos enclaustraron. ¿Por qué no le decimos a la gente que se siga cuidando? Cuando yo veo a los jóvenes, y los entiendo, porque estamos todos hartos, porque es una cuarentena inaguantable, pero cuando yo veo a los jóvenes que no se cuidan más, le digo, mire, la segunda ola los está golpeando a ustedes en Europa. No está matando solamente a sus abuelos, empieza a bajar la edad de contagio. Entonces, nadie les pide, sería absurdo que volvamos a este enclaustramiento que nos ha vuelto medio locos, pero sí que se les explica que tener cuidado, que tienen que mantener la distancia, que tienen que mantener la higiene. Usted imagínese si en nuestras playas este verano se va a repetir el fenómeno europeo, vamos a tener una segunda ola durísima. Ahora yo digo, en todas las zonas de veraneo hay estadios.
¿por qué no hacemos ahí un plan de vacunación pensado para los jóvenes que van a irse a todos esos lugares? Ahora, Rukauf, usted lo que plantea es la lógica que tiene que ver con un planteo táctico que es instrumentar logística. ¿Por qué deberíamos creer que el gobierno que no pudo organizar el velatorio de Maradona va a organizar con éxito la vacunación? Porque yo no pido que lo organicen ellos. Lo que estoy A ver. diciendo es que organicen el reparto para que lo hagan las provincias y los municipios. Porque yo le doy un ejemplo. Si usted en la provincia de Buenos Aires junta el Ministerio de Gobierno que maneja las municipalidades, el Ministerio de Seguridad con su estructura de seguridad y el Ministerio de Salud, y hace un operativo conjunto en los estadios del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia, en los hipódromos, puede llegar a la gente sin necesidad de mandar esta idea que he escuchado de que van a ir casa por casa. Esto es delirante. Hay que hacer que la gente vaya a un lugar y con todas las garantías reciba una vacuna en condiciones. Así que yo no propongo para nada que el gobierno federal se ponga a hacer esa tarea. No, no. Sino que haga una organización para que le llegue a las provincias en tiempo, forma y calidad, para lo cual para mí hay que derivarlo a las Fuerzas Armadas. Si usted fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires en este momento y viniera un ministro y le dijera, Rukauf, tengo la solución para la vacunación, vamos a ir casa por casa. Su ministro de Salud, ¿usted qué hace? Bueno, yo le diría, mirá, vamos a buscar un sistema que le permita a nuestro pueblo vacunarse con tranquilidad en lugares abiertos. Aprovechemos que es verano, porque si en Europa se van a hacer en estadios que se están muriendo de frío, acá que tenemos calor, pongamos las heladeras en cada estadio, la gente entra por una puerta y sale por otra, evitando las puertas 12, ¿no? ¿Usted no le preguntaría cuál es la logística de 70 grados bajo cero casa por casa? ¿Cómo harían? Yo no compraría una vacuna de 70 grados bajo cero de conservación para un país como la Argentina, porque no tenemos infraestructura para sostener eso y no sé qué pasa con la salud de una persona si le dan una vacuna que no conservó la cadena de frío. Entonces a mí me preocupa que nuestro pueblo reciba lo que tiene que recibir. Yo no compraría ninguna de las vacunas que tienen una estructura de almacenamiento que el hemisferio norte puede darse, pero que el hemisferio sur no puede darse. Mire, en Brasil, en San Pablo, el gobernador João Doria ha armado una estructura con el Instituto Butantan y una empresa china, donde ya tienen una vacuna a punto de salir, que es una vacuna que no requiere una estructura de frío, porque ellos se dan cuenta que con el calor que hay en Brasil es absurdo plantearse eso. Bueno, nosotros tenemos zonas de mucho calor en verano, días de mucho calor. Entonces yo no quiero arriesgar a nuestro pueblo a que se interrumpa la cadena de frío, porque si se interrumpe la cadena de frío con una carne o con alguna otra cosa, por ahí nos agarramos una intoxicación. Pero con una vacuna de estas características en el medio de una pandemia, me parece un tema muy delicado. Hace escasas 72 horas, Vladimir Putin, en conferencia de prensa, personalmente anunció que la Federación Rusa iniciaba la vacunación y que habían logrado producir 2 millones de vacunas en estos meses. Si uno saca el cálculo de lo que demoraron en las primeras 2 millones de vacunas, que ya son dosis de vacuna, no de prueba de fase, tardaría más o menos un año en hacer 10 millones de vacunas. Por eso anuncian que van a producir fuera de la Federación Rusa, porque ellos no están en condiciones de darle volumen a la producción. Por lo cual, cuando la Argentina dice, dentro de esos anuncios sistemáticos que después van cayendo sin sustento uno tras otro, Argentina anunció que le había comprado a Rusia 12 millones de dosis, o sea, 24 millones de vacunas, 12 millones de dosis, porque son 2 por cada una, pero Rusia anunció que solo tienen 2 millones producidos y que se la van a dar ellos a partir de hace 72 horas. O sea, la Sputnik 5 de ninguna manera puede llegar a la Argentina, por lo menos en los primeros meses
de 2021 porque simplemente no están fabricadas. Lo dijo Vladimir Putin cuando anunció que era lo que tenían, 2 millones de vacunas y se la dan los rusos. La vacuna de 70 grados bajo cero, evidentemente, como dice usted, tiene poca lógica traerla a la Argentina. Y la de AstraZeneca mostró, ellos mismos anunciaron fallas técnicas que demoraron y dilataron, pero Inglaterra hoy empezó a vacunar. Con lo que tenían, empezaron el proceso de vacunación. Tampoco les sobra nada para repartir. Por lo cual, en algún momento el ministro de Salud dijo marzo-abril y el presidente dijo diciembre-enero. Si no llegamos a hacerlo en el verano, si no se llega por estas circunstancias a vacunar en verano, inexorablemente estamos frente a otra cuarentena. Me parece que sí, desgraciadamente. Ahora, hay varios atajos para poder lograr una cantidad importante de vacunas. Primero, Argentina es parte de COVAX, que es una estructura internacional que va a capturar parte de las vacunas. Segundo, tenemos acá a la vuelta a San Pablo. ¿Por qué no llegar a un acuerdo con Joao Doria? Porque Joao Doria es de derecha. Me imagino que eso no va a ser un problema para ningún gobernante que quiera proteger a su pueblo. Tenemos anunciado que aquí se iba a fabricar junto con México las vacunas necesarias de AstraZeneca para nuestro territorio y para los mexicanos. Yo no sé cómo son los contratos de prioridades. Lo que tengo claro es que no se puede perder el verano. Y además, mejor que no haya contradicciones entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Mejor hablar cuando estamos seguros y no contradecirnos, porque la gente naturalmente se siente un poquito perdida cuando el presidente dice voy a hacer una cosa y el ministro dice que es imposible. Entro en la segunda etapa de los efectos de pandemia, que es la pandemia económica. A usted le tocó, por lo menos de la memoria contemporánea, el momento más difícil de la Argentina antes de este, que seguramente es el peor de lo que hemos vivido. Y yo en algún momento lo escuché a usted cuando lo consultaban por el tema de cómo salir de la crisis económica de esta pandemia, decir, y ahí me confundí porque yo soy un gran admirador del instrumento que usted utilizó en la provincia de Buenos Aires, que fue el patacón en su momento para salir de esa situación terminal que se vivía en la Argentina. Yo me acuerdo el primer cajero automático entregando patacones y el alivio de la sociedad pensando que iba a poder comprar, vender y transar y que iban a poder seguir viviendo. El gobierno eligió seguir emitiendo moneda, seguir emitiendo al infinito moneda y endeudarse no contra el pueblo que consume con la cuasimoneda, sino endeudarse otra vez en dólares en el mercado internacional a tasas insoportables. Y finalmente el Fondo Monetario dijo, hasta acá llegamos, nos vemos dentro de un tiempo, piénsenlo, y le pidieron que el gobierno argentino cuantifique el PBI. Si es de 400.000 millones o de 200.000 millones, de 210.000 millones. O sea, el fondo pregunta concretamente, no me digas cuánto recaudás en pesos, decime cuánto es eso en dólares y qué dólar vas a tener. Mientras tanto, la emisión sigue, 300.000 millones van a imprimir este mes para sostener el déficit. La inflación crece a números que nos dejan este año arriba del 50, el año que viene con una proyección que puede llegar a arribar a lo mismo o pasarla casi en un 60, según proyecciones de lo que está pasando hoy, de la foto de hoy. Pero Carlos Rucauf dijo, no, yo no recomiendo los patacones. Y ahí yo me confundí, porque realmente lo que usted logró en la provincia de Buenos Aires, que después fue copiado por todos en el país, yo estoy seguro que a usted le debemos que se haya salvado la Argentina de una situación caótica si usted no tomaba esa decisión en la provincia de Buenos Aires. Usted sigue sosteniendo que había que emitir más billetes, más moneda, como se emitió,
y que no era una buena alternativa ya por marzo o abril seguir el ejemplo de Rucauf que aplicó en la provincia de Buenos Aires, porque rescatar patacones terminó siendo mucho más fácil que frenar hiperinflación. No, yo no dije que había que emitir, por el contrario. En un programa de televisión que se llama Dos Voces, planteé que una superemisión iba a producir inflación y corrida hacia el dólar, y en ese momento Carlos Heller, diputado del gobierno, dijo que lo mío era un disparate. Como se ve, no era un disparate. Yo lo que sostengo es que si se va a hacer una cuasimoneda, hay que perfeccionar lo que nosotros hicimos. No que no se puede hacer, sino que hay que hacerlo de una forma distinta. Por ejemplo, yo cometí el error de hacer patacones de baja denominación. No hay que hacer eso. Hay que dejar que lo de baja denominación sea la moneda corriente y emitir, si se hace una cuasimoneda, de grandes denominaciones para que eso funcione para las transacciones comerciales fundamentalmente y para permitirle al hombre común tener pesos en su poder. Pero el tema central de aquí, que hay que tener en cuenta, es que Argentina no puede gastar más de lo que le entra. No puede, la casa de uno no puede gastar más de lo que gana uno. Es imposible, salvo que le presten. Pero a Argentina no le va a prestar nadie nada. O cuando le prestan, como usted dice, con estos bonos que se han sacado, que son un verdadero robo, una tasa infernal. Porque al mismo tiempo que se dice que se va a defender la moneda, usted hace bonos en pesos atados al dólar, con lo cual lo que hace es dolarizar las tenencias, además de los grandes grupos financieros, no de doña Rosa y don José, que no puede comprar dólares, sino de los grandes grupos financieros que estaban anclados en la Argentina porque se habían metido en operaciones en pesos. Por ejemplo, Pinco. Entonces, yo lo que digo es, a mí me parece que hay que buscar una forma racional de unificar criterios entre el gobierno y la oposición, y en lugar de discutir por 3 jueces o por el aborto, discutir cómo salimos de esta crisis sin seguir dañando a nuestro pueblo y nuestra patria. Este es el tema central, y este es el tema que no veo que se discuta. No hay una discusión concreta de qué vamos a discutir con el fondo. Mire, la política exterior de un país es saber qué quieren de nosotros y qué queremos nosotros de ellos. Si no tenemos esto claro, es muy difícil que nos paremos en una realidad que es imprescindible conocer para nosotros. Porque es verdad que en el 2002 salimos con la baña a buscar ayuda al mundo, pero era un mundo que podía ayudar. Hoy el mundo no tiene con qué ayudar. Europa se ayuda a sí misma nada más. Estados Unidos está en una transición muy complicada que va a debilitar al dólar, y de esto tampoco se habla. Lo va a debilitar porque han emitido dólares a lo pavote. Pero claro, a diferencia de nosotros, que también hicimos lo mismo con los pesos, ellos están sentados en el centro del mundo y nosotros en la periferia. Entonces hay que encontrar una solución acordada entre el gobierno y la oposición para decirle al Fondo Monetario, acá llego y acá no. Y no puede ser que la forma de cumplir con el acuerdo de bajar el déficit fiscal sea otra vez sobre los abuelos. Tiene que ser sobre el gasto superfluo. Ustedes fíjense en este tiempo, en todos estos meses, ¿qué no funcionó y no fue necesario? Una gran parte del Estado. No funcionó y no fue necesario, no porque no sea necesario el Estado. El Estado es imprescindible, pero un Estado eficiente, no un Estado bobo. Hay el presupuesto como instrumento fue apurado por el gobierno porque querían mostrar que existía la previsión 2021. En esa previsión 2021, el ejército recibe 4.500 millones de dólares, todas las Fuerzas Armadas en su conjunto, que apenas alcanza para salarios y algo de pintura para los cuarteles. Y el Ministerio de la Mujer y la Política de Género recibe 6.000 billones de pesos dentro de ese presupuesto. Y no es una cuestión de caracterizar qué es más importante que otra cosa, sino de
poner orden en el 2021, ¿no? En un año donde, por supuesto, ni el aborto es el tema, ni la cuestión de género es el tema, porque lo que puede pasar en el 2021 con una nueva cuarentena a la economía es casi apocalíptico. O sea, si a esta economía del 2020 se le suma una cuarentena 2021, yo creo que las ansiedades, la sensación de quiebre del ánimo del comerciante, del productor, del pyme, serían terminales. No sé qué salida podría encontrarse a un callejón sin salida de ese tipo, pero el gobierno insiste o cree o percibe, y lo grave es que de alguna manera están convencidos de que el 2021 es nada más que un año electoral y que hay que utilizar el presupuesto para seducir sectores, tratando de comprar voluntades, en este caso por políticas de género, por aborto, por la agenda progresista que se fijan, para sobrevivir electoralmente y particularmente en el primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, como si todo el esfuerzo del presupuesto tuviera que ir ahí a reforzar una cuestión electoral. Si el gobierno choca con la realidad de una nueva cuarentena y todo este esfuerzo intelectual de pensar que esto es una elección y no una crisis tan profunda, lo encuentra Alberto Fernández chocando con otra cuarentena. ¿Resiste el gobierno? ¿Tiene capacidad para anunciar una nueva cuarentena, imponer condiciones de aislamiento otra vez, de cierre de comercios? Yo creo que lo que debiera pensar el gobierno es cómo hago para evitar ese escenario. Porque gobernar es prever. Y entonces si gobernar es prever, me parece que lo que tendría que pensar es que la gente ya está harta y más harta estaría ante una nueva realidad que podría evitarse con un sistema de vacunación racional y con un sistema de explicarle a la gente cómo cuidarse sin enjaularnos. Porque además de que la economía se va a ir peor de lo que está, nuestro equilibrio mental también se va a deteriorar más de lo que está. Uno habla con los amigos de uno y se da cuenta de que hay mucha gente que está muy nerviosa y que ahora se tomó un relax medio porque se acerca el verano, pero es el mismo relax que hacía que los chicos italianos en el Trastevere escupieran a los carabinieri y ahora tienen una cantidad de muertos y contagiados peor que la de hace 8 meses. Entonces, yo creo que acá el gobierno tiene un escenario, el gobierno y la oposición, porque este no es un tema solamente del gobierno, el gobierno y la oposición tienen un escenario para evitar la indignación popular, que es vacunar adecuadamente, para lo cual, insisto, hay que hacer los precontratos, garantizarse la cantidad de vacuna necesaria, hay que vacunar 20 millones de argentinos, la población económicamente activa, 50%, eso es lo que va a hacer Europa, eso es lo que va a hacer Estados Unidos. No queramos los argentinos inventar la rueda de vuelta. No es vacunando al 10% de la población. Eso no va a cortar de ninguna manera el sistema de contagios. Rucauf, usted dice que gobernar es prever y las fábulas le enseñan a los chicos la teoría de ahorrar para el invierno. ¿Qué debería hacer el gobierno en esa materia que usted planteó recién de gastos superfluos o cómo debería administrar los recursos el primer trimestre del año que viene para plantearse frente a la posibilidad de que algo salga mal y tener algo de espalda económica para afrontar una segunda cuarentena? ¿Cómo tiene que llegar, económicamente hablando, el gobierno a la posibilidad de que la vacunación no esté o que fracase y tenga que volver a poner en marcha un proceso de cuarentena sin espalda? Sería una catástrofe. ¿Cómo se junta espalda para el segundo trimestre del año que viene frente a la posibilidad de otra cuarentena? ¿De dónde? ¿Cómo se hace? No hay forma. No hay forma. No hay forma porque uno puede soñar, como siempre ocurre en la Argentina,
con los dólares que entran de la cosecha, con un precio muy alto de la soja. Pero mire, el productor, cuando ve que no puede sacar el precio que le corresponde de acuerdo al dólar que él ve en las pizarras, solamente vende lo necesario para vivir porque se guarda el resto del grano porque está ahorrando en dólares. Entonces, Claro. uno no puede plantearse en el medio de una casa que se incendia comprar nafta. Lo que tiene que plantearse es cómo hago para apagar el incendio. Y para apagar el incendio hay caminos muy pequeños para la Argentina. El Muy primero, pequeño. muy pequeños. El primero es cuando le digo al mundo blanco es blanco, no un día blanco, al otro día gris y al otro día negro. Porque usted de repente funciona con el mundo como aquel tipo que va a la casa del otro y le dice, hijo de tu mala madre, necesito que me prestes plata. Usted no va a recibir un préstamo, sobre todo cuando es el muchacho del barrio al que se pasaron la vida prestándole todos los vecinos y lo que hace es irse de juerga en lugar de trabajar. Entonces la situación de la Argentina es muy delicada, la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza. La inflación va a crecer y la desocupación también. Entonces vacunemos, vacunemos y vacunemos. Rucauf, el canciller Felipe Solá, yo no quiero que usted hable de personas físicas y nombres propios, lo hago yo en función de la pregunta nada más. Hace pocos días participó de una charla con el supuestamente presidente electo de los Estados Unidos, porque Trump insiste en ir a la Corte Suprema y no aceptar el resultado. Y los principales líderes del mundo, como Vladimir Putin o Bolsonaro o Xi Jinping, no han saludado todavía a Biden. Pero se le adjudica a Felipe Solá, incluso el presidente, haber creado una charla inexistente, haber difundido párrafos inexistentes de una conversación con el presidente de los Estados Unidos. Claramente Felipe Solá no es un hombre de carrera diplomática, no tiene el expertise, también fue gobernador como usted y también hoy es canciller. ¿Qué es lo que falla en un hombre que ejerció también el poder para cometer semejante nivel de agafe en un momento tan delicado como este y en un rol tan delicado como es el de la Cancillería para la Argentina en un momento que necesita negociar con el Fondo Monetario, necesita negociar por las vacunas, necesita negociar para reubicarse geopolíticamente y en un instante el mundo toma distancia otra vez de Argentina porque no pueden creer que aparezca un exabrupto de este tipo, que es crear en boca del presidente electo de los Estados Unidos una frase que jamás dijo y que comprometió seriamente la posibilidad de diálogo con algunos funcionarios que ya son parte del gabinete de Biden y con el propio Fondo Monetario. ¿Qué es lo que le pasa al canciller? El hoy canciller Felipe. Usted lo conoce, fue su vicegobernador. Primero no estuvo en la conversación. Sí, peor. Porque la conversación, como usted sabe, se hizo en la Casa de Gobierno y el canciller se fue a Olivos, creyendo que se hacía ahí, cuando en realidad estas conversaciones siempre se organizan desde la Cancillería. En segundo lugar, las conversaciones entre presidentes se graban. En consecuencia, antes de declarar, lo ideal es escuchar la grabación. Y en tercer lugar, un presidente electo de los Estados Unidos nunca va a arriesgar una opinión de las características que se hablaron. El presidente de los Estados Unidos, antes de tener la charla con el presidente argentino, tiene sus colaboradores, arman una agenda de temas y donde esos temas quedan perfectamente establecidos. No es que dos presidentes de cualquier país hablan cualquier cosa. Porque además vale la pena decirle a los televidentes que los norteamericanos las conversaciones con sus presidentes las graban y estudian la forma en que le contesta el otro jefe de Estado
y mucho más si fuera una videoconferencia, para ver si le mienten, si están tomando dudas, y todo eso se estudia para ver la relación país-país. Entonces, no solamente no hay que hacer declaraciones imprudentes, porque más allá de quien asuma el 20 de enero, el funcionario que se objetó, que se llama Mark Rosen, que es el representante del Tesoro ante el Fondo Monetario Internacional, aún en un gobierno Biden, va a seguir siendo un tiempo el funcionario del Tesoro, porque los funcionarios del gobierno que entra tienen que ser convalidados por el Senado de los Estados Unidos, donde hasta el 5 de enero al menos hay 50 republicanos y 48 demócratas. Si ganaran los dos senadores, sería 50 y 50, y ningún presidente norteamericano se dedica a tirar monedas al techo en el medio de semejante situación política, donde además el problema central de los Estados Unidos no somos nosotros. Yo me imagino que alguno puede pensar en la Argentina, en los gobernantes argentinos, que Biden entra a la Casa Blanca y pregunta qué necesita la Argentina. Y en realidad lo primero que se va a ocupar, naturalmente, es de su relación con China, con la Unión Europea, con Rusia, con Israel, con los países árabes, con la región en general. Pero esto cuando yo escucho que dice, Biden tiene mucha experiencia en América Latina, sí, pero ahora va a ser el presidente, no el secretario de Estado. Él tenía experiencia cuando era vicepresidente y Obama lo mandaba a que hiciera todo lo que Obama no quería hacer, que es lo que generalmente nos toca hacer a los vicepresidentes. Cuando un presidente no quiere ir a un lado, te dice, anda vos. Entonces, yo creo que acá tenemos que poner los pies en la tierra y tener en cuenta que hay sí algunos temas estratégicos para Estados Unidos, que tienen mucho que ver con la región. Hace 8 elecciones, 2 de ellas presidenciales, que los demócratas pierden la Florida. Y la pierden desde que Obama cerró el acuerdo con Castro. Y ahora la vuelven a perder en la Florida porque temen que haya un acuerdo Biden-Maduro. En consecuencia, como los demócratas no quieren seguir perdiendo elecciones en la Florida porque les costó la presidencia a Hillary Clinton, y esta vez no le contó la presidencia a Biden porque Biden gana el cinturón de óxido, es decir, en la zona industrial que creyó en Trump, y cuando vio que no volvían los empleos dijo, no, entonces no te voto. Pero no es que lo votó a Biden por amor a Biden. Lo votó a Biden porque no le cumplió Trump sus promesas. Porque los presidentes que no cumplen, la gente no los vota. ¿Eso se aplica el año que viene para Alberto Fernández? Se aplica para cualquier presidente. Usted analice un país donde hay crisis económica, el oficialismo pierde. La Argentina tiene una particularidad como siempre, ¿no? Y es que la vicepresidenta eligió al presidente. Una cosa única en la democracia moderna, por lo menos, no hay memoria de que un vicepresidente anuncie al presidente. La pandemia, los desencuentros, la expropiación de Vicentín, los anuncios de la vacunación, los idas y vueltas, ponen a la Argentina como si no tuviéramos otros conflictos en el conflicto interno. Tenemos deuda externa y tenemos una cuantiosa deuda interna, tenemos una mala política exterior y tenemos una muy debilitada y descreída política interior. La mayoría del pueblo argentino cree que la que marca la agenda en la Argentina es Cristina Kirchner y no el presidente. Y en estas circunstancias, Cristina parecería, después de la carta de los senadores dirigida al Fondo Monetario, el recorte de la ley previsional, que Cristina consideró que no era justo para los jubilados y entonces le devolvió 2.400 pesos más, que tampoco sirven de nada, pero por lo menos se diferenció políticamente de lo que parecía un ajuste más salvaje hacia los jubilados, como marcaba usted.
Y pareciera que esa foto de apenas hace un año, no llegamos a un año todavía, estamos a 48, 72 horas de un año de la asunción de Alberto Fernández, la foto de espaldas, donde se veía a Cristina, Alberto y Sergio Massa, que era la foto del triunfo, la foto del Frente de Todos, hoy no se podría repetir. Pareciera que esa foto no está más para el 10 de diciembre de este año. Si quisieran festejar todos juntos, parecería que no. Al menos cada uno diría que está ocupado y tiene algo que hacer, o armó un acto para festejar con su familia. Si ese tridente se rompe frente a la crisis, frente al Fondo Monetario, frente a la vacunación, frente a la sociedad, sus ansiedades y frustraciones, ¿quién es la oposición? ¿Qué es la oposición? ¿Dónde está la oposición que puede equilibrar la Argentina para que no entremos en el estado de anomia absoluta? O sea, ¿cuál es el límite que puede frenar que el frente, la coalición de gobierno se parta por un motivo o por el otro? ¿Dónde está el freno de mano para no estrellarnos? Yo no veo una oposición que esté a la altura de la situación. Ojalá que se organice, no la veo, pero tampoco veo una ruptura del oficialismo. Lo que pasa es que el presidente tiene que trabajar de presidente. A ver, ¿cómo es eso? Claro, el presidente es uno solo. No hay un presidente sustituto. El vicepresidente es un señor que está en el banco. Entonces, cuando sale el titular, usted lo suplanta. Yo siempre decía, estoy tranquilo acá porque está Maradona. Bueno, en este caso no es lo mismo, pero el presidente tiene que ejercer la presidencia de la República. La carta que le manda la vicepresidenta como líder del espacio político al presidente es: ocupate, sos vos. No me vengan a preguntar a mí, porque yo no tengo nada que ver. Entonces, el presidente tiene que nombrar sus ministros, removerlos y estar pensando qué opina la vicepresidenta, tiene que ejercer el poder y eso va a encarrilar la tarea del gobierno. Ser presidente de la República no es ser jefe de gabinete del vicepresidente. Usted nombró recién la palabra, el vicepresidente está en el banco. ¿Cuál es el banco de suplentes de Alberto Fernández? Porque Carlos Menem en su momento, Néstor Kirchner, tenían banco de suplentes, salía uno y entraba uno mejor que el que había salido. No, había equipo visible, ostensible, claro, que podía gustar o no gustar, pero todos eran nombres de peso propio, o sea, había gabinete. ¿Tiene banco Alberto Fernández para decir, salí vos, Cafiero, entra, no sé, entra el 4 a jugar? ¿Dónde está el banco de Alberto Fernández? Los que quieren ser ministros de Alberto Fernández. Bueno, yo le sugiero que le pregunte a él, yo no tengo la idea de qué tiene el presidente en la cabeza. A mí me parece que cualquier presidente de la República tiene que tener 2 gabinetes pensados para una crisis. Y cuando digo 2 gabinetes, digo, lo tiene que tener pensado un presidente, un gobernador. Digamos, uno no puede estar pensando que los ministros son inamovibles y cuando un ministro no hace lo que tiene que hacer, lo cambia, pero tiene que tener obviamente otro, ¿no? En materia de provincias, gobernadores, el presidente en el Monumento a la Bandera dijo: voy a hacer un gobierno federal, este va a ser el gobierno de los gobernadores. Los gobernadores, salvo 2, estuvieron presentes hace pocas horas en la Casa de Gobierno, firmando un acuerdo. Pero cada uno de ellos empezó a tener reclamos muy claros de lo que va a ser el 2021, porque ninguno puede afrontar solo el futuro inmediato. Las provincias también están endeudadas fuertemente. Sin el Estado Nacional, ninguna puede hacer frente hoy a su crisis individual, no podrían ni pagar los sueldos en muchos de los casos. Y se vienen definiciones importantes en el Congreso, que va a estirar sus sesiones ordinarias solo para tratar el aborto. El aborto puede fracasar una vez más parlamentariamente, los números en el Senado, básicamente, no en diputados. En diputados ya una vez pasó y puede pasar más holgadamente en esta. Pero en el Senado pareciera que todavía
la resistencia férrea del interior de la Argentina, y el gobierno recibiría o aceptaría otro golpe durísimo si nuevamente se han embanderado fuertemente en estas políticas, al nivel de que el ministro de Salud dijo que lo que va en el vientre de una mujer es una cosa, literalmente. ¿Se puede jugar tan fuerte partidos tan difíciles, tan controvertidos, tan políticamente incorrectos frente a este momento, con gobernadores que tienen necesidades mucho más importantes y que no se pueden pelear con sus sociedades por el título del gobierno que se llama aborto? Porque los gobernadores tienen que responder a situaciones gravísimas en su provincia. Y el tema aborto seguramente es muy incómodo para muchos de los gobernadores que le quieren poner el hombro al gobierno, pero después tienen que administrar su realidad, volver a su provincia y ponerle la cara a la iglesia, a las fuerzas vivas de su provincia, a la falta de recursos para responderle a los intendentes. ¿Es el momento, era el momento para esta agenda? No, claro que no. Pero además vale la pena decir algo central. Argentina hace mucho tiempo que ha dejado de ser un país federal. Argentina es un país nominalmente federal que funciona como un país unitario y además funciona como un país unitario en forma imperfecta. Porque el gobierno federal se queda con el poder porque maneja el dinero, pero no lo ejecuta bien. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Los gobernadores se encuentran con una problemática mucho más cercana a la realidad, porque siempre el que está más cerca de la gente, el intendente primero, el gobernador después, está con el conflicto diario, con el conflicto de todos los días. La Casa Rosada está muy lejos de los conflictos de todos los días y a veces parece más lejos de lo que debiera estar. Argentina tiene que revisar toda su estructura federal. Yo he sostenido hace muchos años, cuando se discutía la Constitución de 1994, que Argentina tiene que cambiar su sistema fiscal en forma tal que sean las provincias las que cobren los impuestos y coparticipen a la nación, para salir de esta trampa de un poder federal que a fuerza de cheques rompe voluntades. Me parece que este es un camino muy difícil de transitar en el medio de esta crisis. Yo no propongo que en el medio de la crisis nos ocupemos de otra cosa que de solucionar la crisis. El problema es cuando salimos de las crisis, tampoco nos dedicamos a hacer los cambios estructurales de convertir a nuestra patria en una verdadera confederación y no en una estructura donde desde la estructura metropolitana se define el destino de cada uno de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Esto es absurdo. Mire, le doy un ejemplo. Yo vengo casi en el desierto, hablando de que Argentina está, como hace 80 años, Arabia Saudita, parada arriba del oro blanco, del litio, de la riqueza del siglo XXI que va a reemplazar a los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo hace un gobernador para construir una radicación de empresas de autos eléctricos para aprovechar el litio que tenemos en lugar de que se exporte litio bruto a China y Estados Unidos? Si la decisión no la tiene él. ¿Cómo hacemos para que la gente no huya de las provincias hacia un faro falso de la gran ciudad si no le damos trabajo y vida digna a la gente de nuestros pueblos? Entonces hay que modificar totalmente esa estructura, pero hoy, en la Argentina de hoy, hay que ocuparse de cosas muy claras, muy acotadas. Luchar contra la pandemia, lograr la vacunación, parar la pobreza de la gente, reactivar la economía, llevar acuerdos internacionales que le permitan a nuestro pueblo poder volver a respirar. Hago las dos últimas, Rucauf. Gracias otra vez. Y coincido fervientemente con la posición confederal, por supuesto. El escenario de
del cisne negro siempre está ahí, posible. Pero a veces parece que el gobierno ni con el cisne blanco, o sea, parece que es capaz de revertir hasta las pocas cosas que van quedando en pie que podrían serle funcionales. La pelea con la justicia también fue elegida por la agenda del gobierno en medio de la pandemia, o sea, en un momento muy difícil, que donde las prioridades deberían ser muy básicas, se eligen las grandes discusiones contra los molinos de viento que para mí deben ser dadas en las condiciones óptimas para ser dadas. Y entonces ahora tenemos un impuesto a la riqueza que va a ser judicializado, que también se pone en marcha en un momento muy difícil donde se necesita poner sobre los rieles del desarrollo de la economía argentina y se le vuelve a cargar impuestos, ¿no? O sea, vuelve el impuestazo como único método de desarrollo de financiación del Estado argentino. El techo de impuestos hoy llega al 64%. 64% es carga impositiva. Con lo cual, no solo van a seguir cerrando empresas, sino que es absolutamente inviable imaginar que una abra en la Argentina con esa carga impositiva, con la crisis que hay en la Argentina en cuanto a consumo. Salvar estas pequeñas cosas inmediatas, como plantea usted, fijémonos los objetivos tácticos, vacunemos, mantengamos la economía lo más estable posible, hagamos bien los deberes en materia internacional. Chocan contra una economía que se va cerrando, está todavía cerrado tribunales, con lo cual todavía no se han sincerado los concursos y quiebras. Eso está bajo un paraguas de olvido que el gobierno por decreto mantiene planchado, pero uno se imagina el primer día que se levante la persiana, o sea, el primer día en que tribunales abran los juzgados civiles y comerciales y lluevan los pedidos de aperturas concursales, de quiebra, cheques rechazados. ¿Cómo hace el gobierno para enderezar de acá? Pongamos el verano como tiempo, el mismo tiempo de la vacunación que usted propone. O sea, pensemos en el verano. ¿Cómo hace el gobierno para revertir un proceso que Guzmán se fija como cuando lleguemos a marzo el campo va a vender? Y usted claramente, aclaró hace un rato, va a vender si le conviene, si el precio le cierra. Pero el gobierno se vuelve a fijar ese objetivo y lo dice en voz alta, dice en marzo venden. Parece más un gurú que un ministro de Economía. Me deja que lo interrumpa con dos respuestas porque Sí, si claro. no me pierdo, estoy viejito. Bueno. Y la pregunta es larga. Dos respuestas. La primera, una vinculada al tema de la reforma judicial. A mí me hubiera gustado ver, ya que iban a hacer una reforma judicial, una reforma judicial en el Código Procesal y Penal y en la justicia penal ordinaria, a donde está el drama de la delincuencia que sigue matando a la gente, entra por una puerta y sale por la otra. Y de eso no se habló. No entiendo además por qué están los tribunales y las escuelas cerradas y los bingos y los casinos abiertos. Son cosas que realmente son difíciles de comprender para mi mente. Yo digo, no hay ningún problema para que el Poder Judicial esté funcionando, no hay ningún problema para que las escuelas primarias estuvieran funcionando, porque en Europa los chicos van a clases en la escuela primaria y en las guarderías porque los científicos ya descubrieron que se contagian poco y contagian menos a los demás. En consecuencia, está cerrado lo que no debiera estar cerrado y está abierto lugares de aglomeración como los casinos y los bingos, que no encuentro que tenga una explicación racional. Respecto al tema de la economía, los argentinos hemos aprendido hace muchos años que el que camina todo por derecha quiebra. Y entonces lo que se va haciendo cada vez más es que se negrea, esto es, la economía en negro sigue creciendo. Esto significa varias cosas. Primero,
que al la economía estar en negro no se pagan impuestos, que al empleado en negro de la economía en negro tampoco paga sus aportes jubilatorios, con lo cual el sistema jubilatorio se deteriora más y ese hombre o esa mujer cuando tenga la edad de jubilarse no va a poder cobrar nada. Entonces, lo que encuentra la Argentina es lo mismo cuando usted fija precios máximos por largo tiempo. Usted fija precios máximos por 15 días, no hay problema. Ahora, cuando lo quiere mantener por meses, usted no encuentra el producto, pero el almacenero le dice, yo te consigo por otro precio. Lo mismo pasa con el hierro para la construcción, con el cemento, con todo aquello que usted quiera controlar. El argentino ya está acostumbrado a no dejarse pasar y empieza a actuar por canales alternativos. Pero esto sigue deteriorando la estructura profunda del país, porque el país no puede vivir siempre en negro. Ahora, después, la respuesta la encuentran tratando de cazar en el zoológico. La última, Rucauf. Usted tuvo la suerte de transitar distintas etapas, distintas décadas de la historia argentina y vio actores de mucha envergadura jugando, donde usted formó parte del equipo. Frondizi me decía que el exceso de humildad es soberbia, así que no le voy a aceptar que no me diga que usted fue uno de ellos. Y hoy pareciera que estamos en el outlet de la política, ¿no? En una política mucho más liviana, de menos contenido, sin ideas, de mucha exposición de marketing y poco contenido ideológico. Que incluso en las relaciones internacionales pareciera que no hay muchos motivos para respetarnos porque no hacemos planteos de fondo, hacemos planteos casi de oportunidad, de día, de momento, de minuto a minuto, de gobiernos que se van sucediendo con contradicciones tan profundas como la política de Macri con la Alberto Fernández en política internacional, pero después coinciden en el paquete económico de la versión económica de la vida. ¿En qué momento se produjo el profundo bache generacional que impidió la transferencia de conocimiento, experiencia y expertise de su generación a esta que hoy nos gobierna? ¿Dónde tuvo la ruptura intelectual, el desacople de aquellos con estos? ¿Qué pasó y dónde se dejó de hablar de nación, de patria, de conceptos de desarrollo sustentable, del orgullo de ser funcionario por la banalización del poder? A mí me dio vergüenza ajena ver al presidente con un megáfono en la reja de la Casa de Gobierno el día del velatorio de Diego Maradona, negociando con barras bravas que después negó que estuvieran y diciéndole ordénense que ya van a entrar, cuando tenían tomada la Casa de Gobierno, un hecho que ni siquiera de la Rúa le pasó. ¿Dónde se rompió? ¿Dónde quedó aquella generación que es la suya, con todo el contenido profundo, pesado, incluso en las épocas de plomo? Se jugaban ideas. Hoy pareciera que la liviandad de Lilita Carrió, de Alberto Fernández, el deterioro de la expresión política, y se fueron yendo, bueno, se fue Pino hace poco, ¿no? Como que compartiendo o no compartiendo, había un discurso y un contenido nacional en gente como Pino. ¿Dónde se rompió? ¿Cuál fue el día, la hora, el año donde se rompió? Yo creo que faltó un abrazo en la historia argentina. El último abrazo que conocimos fue el de Perón y Balbín, pero era un abrazo en el final de su vida. Digamos, estaban de vuelta de todo y se habían dado cuenta de que no había que repetir los errores. Para mí faltó el abrazo de Perón y Frondizi. Perón apoya a Frondizi en aquel acto electoral, pero luego no se construye una convivencia entre el proyecto que traía Arturo Frondizi
y la estructura militante que tenía el peronismo para que la patria y el pueblo se juntaran en un proyecto nacional. Cuando usted no tiene un proyecto nacional, los proyectos se convierten en proyectos individuales. Y entonces se van alejando los mejores y se van quedando los que tienen proyecto individual, porque son los proyectos nacionales los que enamoran a un país. Y el último gran proyecto nacional se podría haber construido ahí y no se construyó. Y yo veo que desde entonces hay una serie de conflictos cada vez más profundos, porque hoy hablamos de la grieta, pero en Argentina tuvimos una guerra civil. En realidad tuvimos dos. Tuvimos aquella que termina con Urquiza, donde se impone un criterio, y tuvimos aquella que fue entre los militares y los guerrilleros, donde también se impone otro criterio. Pero cada vez que uno impone al otro, el otro se va quedando afuera. Y la única forma de construir un país es con todos adentro. Por eso yo, aunque siempre me dicen que ando pidiendo utopías, sigo hablando de la necesidad de la unión nacional. Con los que hay, porque otros no hay. Usted no puede construir con gente inexistente. Con los que hay, por favor, que se junten, porque si no, cada día nuestro pueblo y nuestra patria va a estar peor. Carlos Rucauf, muchísimas gracias. El respeto, la admiración de siempre y el cariño a su figura. Así que despedirlo el 2020 con la esperanza de que todo empiece a estar mejor en el 2021 y sean las mejores fiestas para usted y su familia. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, Rucauf. Fuerte abrazo.